Maniobra de Scott Bessent para intentar rebajar el coste de financiación a largo plazo del Tesoro estadounidense a costa de diluir el valor del dólar, y lo único que ha terminado consiguiendo es que suban de precio el euro, el oro y Bitcoin. Veámoslo. El Tesoro de los Estados Unidos acaba de anunciar una operación financiera bastante peculiar. Desde este próximo 9 de septiembre al próximo 4 de noviembre, solo un día después de las elecciones de medio término, duplicará como poco sus recompras de deuda pública a largo plazo mediante la emisión de nueva deuda pública a corto plazo. ¿Y cuál es exactamente el sentido de esto? Bueno, para entenderlo conviene que nos fijemos en dos cifras: cuál es ahora mismo el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo de los Estados Unidos y cuál es el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo. Como veis, el tipo de interés de la deuda pública a un año ronda el 4%, de hecho ni siquiera alcanza el 4%. Y en cambio el de la deuda pública a 30 años supera el 5,2% y antes de este anuncio superaba el 5,3%. Dicho de otra manera, hay un diferencial entre el coste de financiación a corto plazo y el coste de financiación a largo plazo que el Tesoro estadounidense quiere explotar. Emito deuda pública a corto plazo pagando un tipo de interés anual del 4% y con ese dinero recompro, cancelo anticipadamente, si lo queremos ver así, parte de mi deuda pública a largo plazo, impulsando a la baja el tipo de interés de esa deuda pública a largo plazo. No en vano, en el vídeo que publicamos hace 2 días en este canal, ya expusimos que los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo se estaban disparando en prácticamente todo el mundo y que eso constituía un problema financiero para los gobiernos, de tal manera que resultaba esperable algún tipo de intervención para tratar de contener ese estallido en los tipos de interés a largo plazo. Pues bien, esta operación financiera de emito deuda a corto para recomprar deuda a largo es un ejemplo de esas intervenciones que probablemente sigamos viendo en el futuro para intentar frenar el aumento de los tipos de interés a largo plazo. Sin embargo, no nos creamos que este tipo de intervención es mágica, como si demostrara que el Tesoro estadounidense puede manejar los tipos de interés a largo plazo sin ningún tipo de consecuencia económica negativa. No es así. De entrada, daos cuenta de que el efecto que ha tenido este anuncio ha sido bastante cortoplacista. Ayer, nada más confirmarse la noticia, es verdad que el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo cayó de una manera más o menos apreciable. Estamos hablando de unas 2 décimas, tampoco una caída extraordinaria, pero sí se percibe con claridad en el gráfico. Sin embargo, hoy el coste de financiación prácticamente ha subido todo lo que cayó ayer. Y es que, a ver, para que esta intervención pueda tener una influencia mucho más sostenida en el mercado, debería tener un tamaño mucho más sustancial. El programa de recompras que ha anunciado Bessent ronda los 80.000 millones de dólares. Y todo el stock de deuda pública estadounidense son 40 billones de dólares. En consecuencia, esto parece más una carta de intenciones. El Tesoro estadounidense tiene la intención de intervenir en el tramo largo de la curva de rendimientos, tiene la intención de intervenir en el tipo de interés a 10, a 20 o a 30 años para evitar que se desmadre. Pero de momento la carne que ha colocado en el asador es insuficiente para dejarse notar. Y aquí va la otra parte del argumento. Imaginad que el Tesoro ejecuta esta operación a muchísima mayor escala. Es decir, emite mucha más deuda a corto plazo para recomprar deuda a largo plazo y de esa manera arbitrar, digámoslo así, el tipo largo con el tipo corto y reducir, disminuir significativamente y de un modo más o menos estable el tipo de interés a largo plazo. ¿Cuáles serían los efectos económicos de esta medida? De entrada, que iría aumentando el peso de la deuda pública a corto plazo sobre la deuda pública total, algo que, por cierto, ha ido sucediendo en los Estados Unidos durante los últimos años. Como veis, en 2014 la deuda pública a menos de 2 años representaba el 37% de la deuda pública total.
hoy ya es el 45%. Y la consecuencia más inmediata y obvia de esto es que un porcentaje creciente de toda la deuda pública estadounidense hay que ir renovándolo cada poco tiempo, cada año o cada 2 años. La deuda pública a 30 años la emite el Tesoro hoy y hasta dentro de 30 años no necesita refinanciarla. La deuda pública a 1 año o a 2 años la emite hoy el Tesoro y el año que viene o en 2 años tiene sí o sí que refinanciarla en los mercados. Por eso, como digo, cuanto más pese la deuda pública a corto plazo sobre el total, más billones de dólares tiene que refinanciar el Tesoro cada año. Pero bien, este solo es el efecto más directo y más inmediato. Hay otro efecto más indirecto y menos obvio que sin embargo resulta mucho más relevante para el Tesoro y para el sistema monetario estadounidense. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central del país, apenas tiene influencia sobre el tipo de interés a largo plazo de la deuda pública. Lo hemos visto durante los últimos años. El tipo de interés de la Reserva Federal ha ido cayendo y, sin embargo, el tipo de interés de la deuda pública a 30 años ha ido subiendo, porque en la determinación de esos tipos de interés tan a largo plazo entran otros factores muy distintos al tipo de interés a corto plazo de la Reserva Federal. Sin embargo, y aquí está la clave, sobre el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo, la Reserva Federal sí ejerce una influencia mucho más poderosa. Y es que la propia Reserva Federal proporciona financiación a corto plazo al tipo de interés que ella misma marque contra la deuda pública a corto plazo. ¿Esto qué significa? Imaginad que la Fed establece un tipo de interés del 2% y una letra del Tesoro estadounidense está pagando un tipo de interés del 3%. Pues bien, las entidades financieras elegibles con la Fed pueden comprar esa letra del Tesoro pidiéndole financiación al 2% a la Reserva Federal. Me endeudo al 2% y cobro el 3%, de tal manera que ese diferencial entre el tipo de interés de la Fed y el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo se estrecha muy sustancialmente. Con lo cual, seguidme en el argumento. Si un porcentaje cada vez mayor de la deuda pública estadounidense es deuda pública a corto plazo y la Reserva Federal a su vez tiene una influencia muchísimo mayor sobre el tipo de interés de la deuda pública a corto plazo que sobre el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo, entonces lo que estamos diciendo es que cada vez el coste financiero de financiación y de refinanciación del Tesoro estadounidense estará más en las manos de la Reserva Federal. Y esto en principio debería ser preocupante para el Tesoro, porque imaginad que la Reserva Federal necesita subir sus tipos de interés para contrarrestar a corto plazo la inflación. Pues entonces, si casi toda tu deuda pública es a corto plazo y el coste de financiación de esa deuda pública lo marca la Fed, eso significa que los gastos financieros del Tesoro durante esos años de altos tipos de interés por parte de la Fed se dispararán. Por eso, en principio, parece mucho más prudente que el Tesoro se cierre financiación a largo plazo, se financie emitiendo deuda a 10, 15, 20 o 30 años y de esa manera esté protegido contra las subidas de los tipos de interés a corto plazo que imponga la Reserva Federal para contrarrestar la inflación que pueda surgir. Pero claro, como digo, esta situación de excesivo endeudamiento a corto plazo por parte del Tesoro es preocupante para él si presuponemos que la Reserva Federal es suficientemente independiente de las maniobras que articule el Tesoro. Porque si la Fed se termina convirtiendo en una especie de títere teledirigido del Tesoro, ya sea por presión directa, que en este caso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, telefonea a Kevin Warsh y le diga: baja los tipos de interés a corto plazo porque así yo me voy a poder financiar más barato. Ya sea porque Kevin Warsh diga: si subo los tipos de interés, le voy a generar un quilombo impresionante al Tesoro, encareciendo mucho su coste de financiación y por tanto mi obligación patriótica es mantener los tipos de interés bajos para que el Tesoro se pueda refinanciar a unos tipos asequibles. Ya sea por lo uno o por lo otro, si la Reserva Federal no es verdaderamente independiente, si no antepone su objetivo de estabilizar los precios, de luchar contra la inflación, a otras consideraciones políticas, como el coste al que se financia el Tesoro, entonces el Tesoro no tendría por qué estar ni mucho menos tan preocupado,
porque sería la Reserva Federal la que le subsidiaría su coste de financiación. Pero de nuevo, esto no sale gratis. Si la Reserva Federal abandona su objetivo de luchar contra la inflación, de estabilizar el valor del dólar, a cambio de financiar en condiciones más asequibles al Tesoro, pues entonces el dólar perderá valor. Y eso es lo que ayer nos dijeron los mercados. La reacción al anuncio de ayer del Tesoro no solo se vivió en el mercado de deuda pública, reduciendo el tipo de interés de la deuda pública a 30 años, también se vivió en el mercado cambiario y en el mercado de activos que actúan como refugio frente al envilecimiento del dólar. Fijaos si no en qué ocurrió ayer, justo después del anuncio, con el tipo de cambio entre el dólar y el euro. El dólar se debilitó visiblemente frente al euro. ¿Y por qué? Pues porque esta política de emitir deuda a corto plazo para recomprar deuda a largo plazo es una política que en última instancia nos va acercando a un escenario de monetización de deuda pública por parte de la Reserva Federal. De hecho, como decía, no solo se produce una depreciación del dólar frente a otras monedas como el euro, sino que los típicos activos refugio frente al dólar, como pueden ser el oro o Bitcoin, repuntaron ayer de nuevo visiblemente. El oro, nada más conocerse el anuncio, subió de $4.300 la onza a 4.500 y Bitcoin ha repuntado desde $64.000 a 71.000. Ahí es nada. Y por cierto, si en este contexto como ahorradores quisierais obtener exposición al precio del oro, esto es algo que podéis hacer a través de ETFs como el eShares Physical Gold, un ETF que no invierte en derivados de oro, sino directamente en oro físico. Y este es un ETF en el que podéis invertir a través de plataformas como Freedom24. Solo tenéis que buscar este ETF dentro del buscador de activos financieros de Freedom24 y una vez localizado, seleccionarlo. Cuando lo seleccionéis, entraréis en el perfil de este ETF, de este activo financiero, donde encontraréis toda la información principal sobre el producto. Y desde esta página solo tendréis que seleccionar la opción de invertir y escoger la cantidad de dinero que queréis inmovilizar en él. Además, recordad que Freedom24 acaba de lanzar su plan de inversión recurrente en ETFs, de tal manera que si quisierais invertir periódicamente en oro, podríais hacerlo acogidos a este plan y os beneficiaríais de un coste de adquisición de cada una de las participaciones en este ETF de oro del 0%, es decir, no os costaría nada. Registraos en Freedom24 a través del enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado y comenzad a invertir a través de él. En otras palabras, lo que el mercado está interpretando de este anuncio del Tesoro estadounidense de endeudarse a corto plazo para recomprar su deuda a largo plazo es que vamos hacia un escenario de envilecimiento del valor del dólar para abaratar el coste de financiación del Tesoro. Y no es una interpretación alocada. Cuando un Estado se sobreendeuda y no quiere hacer frente a las consecuencias de ese sobreendeudamiento, que pasarían por una reducción del déficit público, las famosas y temidas políticas de austeridad, para ir amortizando con superávits presupuestarios buena parte del stock de deuda heredado, cuando un Estado no quiere hacer frente a eso y carga con mucha deuda pública, el camino sencillo que suele seguirse es el de reemplazar deuda a largo plazo, que es cara, por deuda a corto plazo, que durante un tiempo es barata. No digamos ya si además puedes instrumentalizar al Banco Central para manipular el coste de financiación de la misma. De hecho, el caso límite de esta política es que directamente, en lugar de emitir deuda a un año o deuda a 3 meses para financiar al Tesoro, se emitan directamente dólares, porque el dólar, la moneda fiat en general, es un pasivo del Estado. Es el pasivo en realidad más a corto plazo que puede existir, porque los otros títulos de deuda pública se amortizan en ese pasivo. Yo cobro la deuda pública a 10 años, o a un año, o a 3 meses en dólares. Por tanto, el dólar es un pasivo que actúa como unidad de cobro de otros pasivos. Y por eso no paga interés y por eso la caída de su demanda se traslada en un menor valor de ese pasivo y en una subida de precios de todos los otros productos que están denominados en él. Entonces, como digo, cuando un tesoro va reduciendo la duración de sus emisiones, concentrando cada vez más su endeudamiento en plazos más cortos,
Eso lo deja mucho más expuesto a las fluctuaciones de los tipos de interés, salvo que sea el propio Tesoro el que manipule, el que maneje esos tipos de interés a corto plazo a través del Banco Central. Pero eso significa que se destruye el valor de la moneda para limitar el coste de financiación del Tesoro. Y por tanto, la consecuencia es que la inflación se dispara. En el vídeo de hace unos días ya os expliqué que ante la continuada subida de los tipos de interés a largo plazo, los estados tendrían que reaccionar de alguna manera, o bien recortando el gasto, que sería la manera sana de hacerlo, o bien imponiendo medidas de ahorro forzoso sobre la población. La inflación no deja de ser un mecanismo de ahorro forzoso, de expropiación forzosa, de la capacidad de gasto de los ciudadanos. Diluyo el valor de lo que tienes para que tú puedas gastar menos y yo pueda gastar más. Y eso, repito, es lo que el mercado está empezando a interpretar a partir de estos movimientos. No porque lo anunciado en sí mismo vaya a generar inflación. Como he dicho, estamos hablando de una operación de un máximo de 80.000 millones de dólares, que para las finanzas públicas estadounidenses es la nada. Ahora bien, esta política sí puede estar marcando un nuevo rumbo de actuación por parte del Tesoro. Nos está diciendo que Scott Bessent, y no solo los republicanos, sino en realidad todo el establishment político estadounidense, están preocupados por el coste de financiación de la deuda pública a largo plazo, y que están dispuestos a intervenir en el mercado para rebajarlo. ¿Y cómo pueden intervenir en el mercado para rebajarlo? Pues a través de las tretas que acabo de exponer, que diluyen a largo plazo el valor del dólar. Por eso no es casualidad que el tipo de interés de los bonos a largo plazo haya bajado temporalmente y al mismo tiempo hayan subido con claridad el euro, Bitcoin o el oro, porque la clase política estadounidense prefiere robar a los tenedores de dólares antes que dejar de gastar.